Dicen que el tiempo borra todo, que lo que no se recuerda deja de existir. Pero, ¿qué pasa con las historias que no tuvieron voz? Con los nombres que quedaron perdidos entre titulares, rumores y expedientes cerrados sin justicia. Esto es Crónicas del Olvido. Crímenes, tragedias, desapariciones y misterios que quedaron atrapados en la memoria de unos pocos. Y que hoy decidimos volver a contar. Primer episodio. ¿Mito o verdad? ¿Mafia o asesino en serie? El loco de la ruta. El enigma de los años 90 de Argentina. Cambiamos de tema. Desde el domingo pasado permanece en condición de desaparecida una joven que al parecer ejercía la prostitución. Tiene 26 años y la policía la está buscando intensamente, aunque ha comenzado a sospechar del loco de la ruta. Una de las primeras víctimas del loco de la ruta, una serie de crímenes sin resolver. Nosotros lo que pedimos es justicia y castigo a los asesinos, si es que los encuentran, de las chicas que han muerto. Toma el caso del loco de la ruta como un episodio que modificó el negocio de la prostitución. ¿Quién era el loco de la ruta? Bien, el loco de la ruta es el apodo dado por los medios de comunicación a un asesino en serie que estaría relacionado con las muertes y desapariciones de 14 prostitutas en Mar del Plata. Esto sucedió en la costa argentina entre los años 1995 y 1999. A lo largo de los años se fueron encontrando diversos sospechosos, entre los que se encontraban una mafia, policías y proxenetas, y es por eso que comenzamos este capítulo planteando el enigma del loco de la ruta y todo lo que estuvo a su alrededor. Patrones de un asesino en serie. Algo muy importante que está bueno aclarar es que en criminología el modus operandi, que quiere decir del latín modo de obrar, se refiere a ese patrón de comportamiento y los métodos que un delincuente utiliza para cometer un delito. Este patrón lo que incluye es la selección de la víctima, el uso de armas, la forma de acceder al lugar y cómo se escapa. En este caso, su modus operandi se relacionaba con elegir víctimas, en su mayoría trabajadoras sexuales, y dejar sus cuerpos al lado de la autopista de Mar del Plata. Su método de asesinato era el estrangulamiento, pero también dejaba signos de abuso sexual, las mutilaba y en algunos casos, que es aquí donde viene la firma del asesino, es que dejaba escrito en sus cuerpos con navajas ciertas palabras. Contexto histórico. En 1992 y 1994 sucedieron dos atentados importantísimos en la historia de la Argentina: la Embajada de Israel y la AMIA, en los que murieron más de 100 personas. Esto estuvo caracterizado por el deterioro de la situación social que ya en 1997 afectaba a amplias capas de la población. Uno de los cambios más sensibles fue la instalación de una criminalidad endémica, desconocida hasta el momento en el país, con una tasa de asesinatos que aumentó un 400% entre 1989 y 1996. ¿Y cómo era la situación de las mujeres en ese momento, en esa época? Bueno, desde la restauración de las instituciones democráticas, los avances sociales y políticos de las mujeres han sido significativos. En el primer gobierno de la democracia se adhirió a las convenciones internacionales de los derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se democratizó la legislación civil y además también se crearon organismos específicos de la mujer, entre muchísimas otras políticas. Pero si bien se había avanzado mucho en los derechos, aún había muchísima desigualdad y una estigmatización a la mujer. Es por esto que la forma en que la policía trató los casos también fue cuestionada. Muchos dijeron que las trabajadoras sexuales, por ser consideradas mujeres de segunda clase, no recibieron la atención adecuada. Las denuncias de las víctimas rara vez eran tomadas en lo serio, lo que permitió que los crímenes siguieran creciendo durante ese tiempo. ¿Quiénes fueron las víctimas del loco de la ruta? El primer asesinato que se le adjudica es el de María Esther Amaro, de 35 años, quien fue encontrada el 29 de noviembre de 1995 al lado de la ruta provincial 55. Ella había sido estrangulada y le dejaron marcada la espalda con la palabra puta con un objeto cortante. Luego, en julio de 1996, siguió Adriana Jacqueline Fernández, una artesana uruguaya de 27 años, y fue encontrada en un estado muy similar al de Amaro.
Primero se investigó a su exnovio, ya que tenía antecedentes de asesinato, pero no se encontraron pruebas. En 1997 ocurrieron los asesinatos de Viviana Guadalupe Espinosa, de 26 años, y el de Mariela Elizabeth Jiménez, de 27 años. En el caso de Jiménez, luego de que el cuerpo fuera llevado a la morgue, apareció un ramo de flores en el lugar del hallazgo que muchos pensaron que fue el asesino, pero en realidad fue un fotógrafo que lo dejó como un gesto de ofrenda. Y el último homicidio adjudicado al loco de la ruta sucedió el 20 de octubre de 1998. Aquel día, las piernas de María del Carmen Leguizamón, de 25 años, fueron halladas también en la ruta provincial 88, cerca del barrio Las Heras. El resto del cuerpo nunca fue encontrado. Adicionalmente, entre el 21 de julio de 1997 y 1999, se registraron las desapariciones de 7 prostitutas que fueron adjudicados al loco de la ruta. Ellas fueron Ana María Nores, Patricia Angélica Prieto, Silvana Paola Carballo, Claudia Jacqueline Romero, Verónica Andrea Chávez, Mirta Bordón y Sandra Villanueva. Investigaciones. La primera vez que aparece en los medios que existía un asesino serial fue en 1998, con la desaparición de una de las 7 jóvenes atribuidas al caso. El caso generó muchísimos titulares, pero pocas pistas concretas. Todos abonaban la teoría de un asesino serial. En el año 2002, los investigadores coincidían que las mujeres desaparecidas o asesinadas tenían en su mayoría algo en común: habían sido extorsionadas por la policía. El Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense lanzó una recompensa de 30.000 pesos argentinos, que hoy en día serían unos $30.000 para cualquiera que aportara información. La primera pista apareció entrevistando a las personas que vieron por última vez a las víctimas. Según los testigos, un Ford Galaxy color bordó fue visto por las zonas donde ocurrían las desapariciones y en al menos 2 de los casos. Los testigos aseguraron haberlas visto abordar el Ford Galaxy antes de desaparecer. Describieron al supuesto asesino como un hombre de unos 45 años, robusto, calvo y rubio. El 26 de junio de 1997, la policía secuestró el Ford Galaxy color bordó de José Luis Andújar, dueño de una discoteca situada en la zona de la ruta provincial 88. Tras 3 días de peritajes al auto, se descubrieron en la alfombra restos de sangre y cabellos de color negro. Las pruebas genéticas igualmente concluyeron que eran de origen humano, pero no tenían relación alguna con las muertes y desapariciones adjudicadas al loco de la ruta. El 14 de enero de 1999 desapareció Verónica Andrea Chávez. Tenía 25 años. La última vez que se la vio fue yendo a su trabajo como guardarropa de un local bailable en Mar del Plata. También era prostituta. Días más tarde se encontró dentro de una casa una agenda con los nombres y teléfonos de sus clientes regulares. Entre ellos se encontraban policías y políticos, incluyendo el fiscal Marcelo García Berro. El juez Pedro Huff, encargado de la causa del loco de la ruta, ordenó interceptar todos los teléfonos registrados en la agenda e investigar los registros de llamadas del prostíbulo situado en el barrio La Perla, de Mar del Plata, en la cual trabajaron al menos 3 de las 14 víctimas adjudicadas al loco de la ruta: Ana María Nores, Verónica Andrea Chávez y Silvana Paola Carballo. El 9 de agosto de 1999, el juez Pedro Hoff ordenó la detención de 10 policías y 4 civiles, quienes fueron acusados formalmente de desaparecer a las 3 mujeres. La banda habría estado liderada por el suboficial Alberto Adrián Iturburu y protagonizada por el fiscal Marcelo García Berro. A pesar de las investigaciones, la banda nunca pudo ser relacionada con las 3 desapariciones, ni con todas las demás muertes del loco de la ruta, siendo absueltos en 2004. Un hecho muy común de esta época era realizar un femicidio, antes llamado crimen pasional, e intentar que parezca el crimen del asesino que estaba de moda en ese momento. Justamente tenemos un caso muy concreto para contar. Es la historia de Carlos y María, que no son sus nombres reales, pero los usaremos por respeto, en donde Carlos asesinó a María, su esposa, e intentó hacerlo parecer como que fue el loco de la ruta. Ellos eran una pareja disfuncional, donde la violencia y la pelea era algo cotidiano en sus vidas, pero nunca nadie se imaginó el terrible desenlace de esta historia. Este hecho ocurrió en el año 1999 en Mar del Plata y a continuación escucharemos la entrevista que le realizamos a Alicia, una vieja amiga de María, donde nos contará un poco cómo era ella,
cómo se veía esa pareja y qué fue lo que realmente sucedió ese trágico día. Bienvenida Alicia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotras en este episodio. Lo primero que queremos saber era cómo era María y cómo era Carlos. Hola chicas, buenas tardes. Bueno, María era mi amiga, vivía a la vuelta de mi casa, tenía su familia, una familia común, simple. A Carlos mucho yo no lo conocí mucho porque no se lo veía tanto. Tenían un almacén, muy trabajadores, ella muy trabajadora, tenían 3 hijos varones. Económicamente fueron creciendo, se compraron una casa mismo en el mismo barrio y después pudieron también comprarse una casa en la costa, en Mar del Plata. Y ella, yo la veía muy feliz, muy contenta por todos los logros que estaban teniendo. El deseo de ella siempre era tener una nena y cumplió también con su deseo, adoptando una nena recién nacida. Es decir, que todo a ella se le estaba presentando como realmente lo quería en la vida. Bien, Alicia, como vos bien decías, María se sentía muy bien por su situación económica, el avance económico y también por la adopción de la criatura que habían adoptado juntos. Pero como pareja con Oscar, ¿te había contado cómo se sentía, si tenían algunos problemas? Aparentemente sí era una familia feliz, pero cuanto más se fue acrecentando nuestra amistad, fuimos teniendo más conversaciones, más confianza, y ahí ella sí me empezó a contar un poco de su realidad, y realmente no era feliz en su matrimonio. Había muchas peleas, muchas discusiones, y tal es así que ella 2 veces se separó yéndose de su casa, y como él la acosaba, la perseguía, inclusive alguna vez hasta la amenazó con un arma, entonces ella por los hijos volvía. Pero ya los últimos tiempos realmente no, ella no era feliz y la familia también estaba muy, muy descontrolada por todas estas situaciones. Bueno, Alicia, como también comentábamos en un primer momento, esta era una relación un poco disfuncional, o al menos también cómo es que se los veía a ellos en el afuera, ¿no? Vos quizás al hablar con María tenías más contexto de lo que era la pareja puertas adentro, pero cómo es que se los veía a ellos por fuera, ¿no? Digamos, la gente común y corriente que no tenía tanta relación con ellos. Sí, de afuera se veía una familia normal. Sí se comentaba como que ella era la más nerviosa, la que más peleaba. A él siempre se lo veía muy tranquilo, pero también se lo veía muy poco. La que estaba más manejando siempre todas las situaciones era ella. Pero bueno, yo al tener charlas con ella es que me fui enterando de situaciones muy agresivas, pero tengo que admitir que cuando se producían peleas eran los dos. Los dos se atacaban. Claro, había una violencia. Una violencia entre los dos. No es que él era nada más el agresivo. Era una agresión mutua. Claro. Eso sí, después me fui enterando. Exacto, que no está de más aclarar que no es por una cuestión de justificar ningún hecho, que es lo que va a venir después, sino es entender que había una violencia en la pareja ya muy naturalizada, ¿no? Como vos decís, entre los dos había una relación tóxica, violenta, del no poder quizás separarse también, ¿no? Y sí, yo lo explicaría así, como una relación muy tóxica, en donde uno de los dos, en este caso él, no soportaba que ella se fuera, que ella se separara, que la pareja se separara, pero bueno, nada justifica lo que después sucedió, por supuesto. No, exacto.
Bien, Alicia, ya tenemos un contexto de cómo eran ellos como familia, cómo se mostraban para el afuera. Pero ¿qué pasó ese día? ¿Vos sabías que ella había desaparecido? ¿Cómo te enteraste de lo sucedido? Bueno, primero voy a aclarar que en ese entonces ya ellos estaban viviendo en Mar del Plata y ella ya había decidido separarse. Él quedó en Mar del Plata con la nena y ella vino para acá, para su barrio, a instalarse nuevamente en su casa y bueno, y acomodar todo para poder traerse a la nena con ella. Primero quiero aclarar eso, que ya la separación estaba marcada. Por supuesto, como siempre, él no quería separarse. Bueno, yo me la encontré 2 días antes del suceso. Hablé con ella y realmente la vi tan feliz, tan bien, porque ella sí ya había decidido la situación en su vida y ya lo tenía todo resuelto, todo acomodado, y para ella también estaba todo muy bien entendido por él. Y justamente ese día me contó lo contenta que estaba, que había conseguido trabajo, que ya se estaba instalando y que en cuanto estuviera instalada iba a buscar a su hija a Mar del Plata. Bien, ella tenía otros hijos, tenían como pareja otros hijos. Sí, pero bueno, ya los hijos, los varones ya eran grandes, ya cada uno, haciendo de a poco su vida. Ellos convivían nada más que con la más chiquitita, con la nena. Sí, él no quería, vuelvo a repetir, no quería separarse porque como excusa de él era que no quería perder a la nena, pero ella siempre le explicaba que en una separación no perdés al hijo, se comparte el hijo. Nada tiene que ver la separación de la pareja con un hijo. Entonces para ella estaba todo más que claro. ¿Y cómo te enteraste de su fallecimiento? Bueno, yo de su fallecimiento me enteré por una vecina, no tenía idea de lo que había sucedido. Después sí me fui enterando y fui averiguando, por supuesto. El tema fue así: ella había quedado en ir a buscar a su hija, ya habían acordado una fecha. Él la citó a ella antes de esa fecha. Ella tenía otra amiga que era como una hermana para ella, y esa amiga sabía bien cómo sucedió todo. No sé el motivo que él le dio, pero le pidió por favor que fuera, que necesitaba hablar con ella. Bueno, entonces ella pidió permiso en su trabajo, hizo todos los movimientos y se fue enseguida a verlo. Y bueno, y después yo me enteré por todos los comentarios. Y mismo porque la nena, que tenía 3 años, después fue por supuesto consultada por psicólogos, no sé cómo es que se manejan en la justicia, y ella misma contó con sus palabras, ¿no? Hubo una discusión muy grande, él la empujó, su cabeza dio contra la mesada y bueno, y ahí aparentemente se desnucó. Y ahí es donde comienza el horror, porque como en ese entonces se hablaba del loco de la ruta, esto habrá sido en el año 1999, se comentaba del loco de la ruta que mataba prostitutas y las dejaba tiradas sobre la ruta en Mar del Plata. Entonces este hombre no tuvo mejor idea, y ese pensamiento tan malo de querer hacer pasar la muerte de mi amiga como que había sido asesinada por el loco de la ruta. Entonces él la envolvió en una frazada, la llevó a la ruta y la prendió fuego. Estando, no sabemos cómo hizo todo eso, porque la nena estaba ahí con ellos. ¿Y se sabe después dónde quedó la nena mientras él descartó el cuerpo? ¿Con quién quedó? Todo eso no, yo no lo sé.
por supuesto los más íntimos, la familia lo sabrán. Yo todo eso no lo sé cómo él se manejó. Sí sé que después de que hizo todo lo que hizo, tomó a la nena y se vino para la casa de esta amiga íntima de María. Le trajo a la nena diciéndole que él tenía que hacer unos trámites muy importantes, un trabajo muy importante, y que bueno, le dejaba a la nena en cuidado de ella porque no estaba. Entonces la amiga le preguntó porque la amiga la estaba llamando y él no contestaba. Y eso es lo que le hizo dudar a su amiga, y de ahí empezaron las investigaciones, porque María no contestaba y no aparecía por ningún lado. Y bueno, y yo hasta donde sé, es eso. Él se fue a refugiar, pidió ayuda a sus hijos mayores. No sé la historia que le habrá contado a sus hijos mayores, que sus hijos mayores por un tiempo lo protegieron, lo escondieron, lo cuidaron. Bueno, hasta que el cuerpo fue encontrado, por supuesto después de la denuncia que hicieron, que no aparecía por ningún lado, tardaron bastante por cómo estaba el cuerpo, tardaron bastante en descubrir que realmente era ella, porque estaba totalmente quemada, faltaba la mitad de su cuerpo, pero bueno, mediante los estudios que se hacen y demás, descubrieron que era mi amiga María. Claro, Elisa, bueno, y a todo esto que vos nos estabas comentando, que la verdad la historia es terrible, trágica. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con Carlos, no? ¿Cómo fue que lo encontraron? Y mismo, ¿qué sentencia le dieron? Si es que le dieron alguna. Sí. Bueno, en realidad, ¿cómo lo encontraron? No lo sé. Sé que sus hijos mayores, no sé si ya lo dije, lo protegieron, lo escondieron, pero por supuesto la investigación siguió, y más que nada la familia de ella movió cielo y tierra para encontrarlo, porque ya la familia sabía que había sido él, claro. Sospechaban que había sido él. Bueno, en definitiva sí, lo encontraron, por supuesto fue juzgado, fue a prisión, a cadena perpetua. 25 años más o menos en esa época. Yo creo que en esa época era más o menos 25 años. Pero bueno, por buena conducta, a los 12 años obtuvo su libertad. Él volvió a vivir a la vuelta de mi casa, en el mismo barrio. Vivió unos cuantos años ahí, hasta que, bueno, falleció. Claro, eso fue hasta ahora hace poco, ¿no? Que falleció. Y hará hace unos 5 años, más o menos, pienso yo. ¿Y él en algún momento tuvo algún comentario, no sé si vos lo viste o lo escuchaste, agresivo para con alguien más? Algo que haya llamado la atención más allá de solamente su presencia, ¿no? Por ya todo lo que había hecho. Sí, en sí su presencia a mí no me agradaba, y bueno, y esquivaba su presencia. Pero sí me enteré que defendiendo a una, no sé si sobrina, no sé qué parentesco tenían, con un novio que esta chica tenía y a él no le gustaba, un día lo siguió y le dijo: mirá que yo ya maté una vez, puedo volver a hacerlo. Bien, bueno, y encima salió por buena conducta. Y encima salió por buena conducta. ¿Y sabemos qué pasó con la hija, con la chica que habían adoptado? La hija fue educada, hizo su vida con el hijo mayor. Él es el que la adoptó, digamos. Ya se quedó con él. Y claro, sí. Vivió con él, la verdad que vivió lo más bien se conectaba con sus tíos, pero la educación definitiva, no sé si decir la crianza. Sí. Sí, porque fueron muchos años. Ella no tenía 3 años cuando pasó esto. Claro, ella tenía 3 añitos. Toda su vida. Claro, se hizo cargo el hermano mayor. Esta fue la historia del asesinato de María. Muchas gracias, Alicia, por contarnos más sobre ella. Y antes de despedirte,
saber qué se escuchaba hablar del loco de la ruta en ese momento. Primero, la agradecida soy yo porque pude contar un poco la historia de mi amiga, que se hicieron muchos comentarios feos sobre ella e injustos, porque nadie se merece una muerte así. Y en cuanto al loco de la ruta, sí, se comentaba que asesinaba a prostitutas, las tiraba en la ruta y a algunas las descuartizaba, otras no, pero fueron muchas chicas asesinadas. En este momento no recuerdo la cantidad. ¿Los medios hablaban sobre él? Sí, los medios hablaban. Fue un momento en donde se habló mucho del tema de él porque, bueno, no son casos habituales y más bien que los medios hablaban muchísimo de los casos. Pero bueno, ahí quedó. ¿En algún momento pensaste que el caso de tu amiga era uno más del loco de la ruta? Y en el primer momento sí, porque como justo se dio en ese tiempo, yo que no sabía todavía cómo había pasado todo, no sabía la realidad, pensé que podría haber sido, pero en el caso de ella enseguida se descubrió de que no. Se movieron muy bien todo lo que fue la policía, la justicia, y enseguida descubrieron que no era un caso del loco de la ruta. Bien, Alicia, muchísimas gracias por contarnos tu historia y te agradecemos por estar en nuestro capítulo. Bueno, gracias a ustedes. ¿Qué pasó con el loco de la ruta? Tenemos un listado de sospechosos y cómo también se fueron descartando a lo largo del tiempo. Como ya hemos mencionado, uno de ellos fue Alberto Adrián Iturburu, Marcelo García Berro y la mafia policial. Ellos fueron llevados a juicio por la desaparición de Ana María Nores, Verónica Andrea Chávez y Silvana Paola Caraballo. Pero en 2004 fueron exonerados por falta de pruebas. El segundo sospechoso fue Héctor Julián Barroso. Era un almacenero que fue condenado a 30 años de prisión por asesinar a 2 prostitutas en 2003 y 2004. Nunca se lo pudo vincular al loco de la ruta. El tercer sospechoso fue Guillermo Moreno, criador de cerdos y pareja de María Esther Amaro al momento de su desaparición. Fue llevado a juicio acusado de asesinarla, pero fue declarado inocente en 2003 y absuelto de todos los cargos. Se cree que él pudo ser el loco de la ruta. Otro sospechoso fue Margarita Di Tulio, conocida como Pepita la Pistolera. Fue una ladrona, narcotraficante y proxeneta, dueña de 2 burdeles en la provincia de Buenos Aires. La policía intentó inculparla ya que había asesinado a 3 hombres por intentar violarla. Por último, tenemos al ya mencionado José Luis Andújar, dueño de la discoteca Jardín Boliviano, situado en la provincia. De igual forma, varias prostitutas lo acusaron de ser el loco de la ruta por su apariencia, ya que se decía que encajaba con la información dada por los testigos. Los peritajes lanzaron la presencia de sangre y cabellos humanos dentro de su auto, pero las pruebas genéticas terminaron descartando su relación con alguna de las víctimas. Hasta el momento se desconoce la identidad del loco de la ruta y hasta se discute el hecho de que quizás fue una organización criminal los que estuvieron detrás de esta ola de asesinatos. Actualmente, tanto la opinión popular como los medios de comunicación e incluso el propio juez Pedro Juft, encargado de la causa en ese entonces, creen que Iturburu, García Berro y la mafia policial fueron los responsables de las 14 muertes y desapariciones adjudicadas al loco de la ruta, el cual habría sido un invento de la policía y el mismo juez Berro para así encubrirlos. Esto fue Crónicas del Olvido. Lo que el tiempo quiso borrar, nosotras lo contamos.